Me voy a tomar un mate porque... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un poco les conté por mail las novedades. Yo la verdad que recién, hasta hace 2 días, no sabía básicamente cómo iba a ser el mecanismo de evaluación. Finalmente lo que decidió la facultad es, van a ser efectivamente presenciales los finales. Buenas. Van a ser presenciales, como se había establecido en diciembre, eso se mantiene. Y hay todo un protocolo en el cual yo no fijo ni la fecha ni el horario. O sea, a mí me dijeron que tengo que ir y tomar el viernes 5 de marzo, tomar el final de 8 a 10 de la mañana. Todavía no está la hora ni nada, pero además dentro de cada curso hay una cantidad de burbujas según la cantidad de alumnos que tienen inscritos el curso. Yo, en función de la cantidad de gente que está participando de las clases de consultas, no espero que se presenten demasiados, yo lo planteé eso, pero la realidad es que va a haber, digamos, cada uno va a tener asignada una burbuja, es decir, un aula en particular. En total nosotros vamos a tener 3. Yo voy a estar en una de ellas, va a haber otras 2 personas en las otras aulas. Y básicamente ustedes les van a avisar, por la facultad se va a contactar y por mail, y les va a avisar a qué aula tienen que ir, el horario, que igual es el que les estoy diciendo, de 8 a 10, y la fecha, que es el viernes 5 de marzo, y por dónde tienen que entrar, que va a ser o por Jurín o por Uriburu, ¿sí? Todo ese cumplirlo tienen que obviamente ir con identificación y se las van a pedir al entrar. No hay alternativa de tomar no presencial, ¿sí? Es lo que no queda otra. Quien no se presente va a quedar ausente. Y además solo están en condiciones, todo esto le estoy contando lo que me dijeron a mí, no depende de nada, esto depende de mí. Y además solo van a estar en condiciones de rendir quienes estén inscritos en la materia, obviamente, pero no se hayan inscrito a la misma materia el cuatrimestre que viene. O sea, ahora en el primer cuatrimestre. Si alguien está inscrito o inscrita a estadística actuarial en mi curso o en el que sea para el primer cuatrimestre, no está en condiciones de rendir final ahora la semana que viene, o sea, al final del curso de verano. ¿Sí? ¿Hasta ahí una pregunta? Obviamente, en todo el tiempo va a haber que respetar protocolos de cuidado, distancia, tapabocas. Incluso creo que hay un esquema donde supuestamente ustedes cuando entreguen van a entregar van a entregar dejando su examen dentro de una bolsa, y lo que no nos obliga, pero lo que nos recomienda a los docentes de la facultad es que esa bolsa la dejemos cerrada durante 5 días y recién después de eso corrijamos. No es que es obligatorio, no sé si es lo que voy a hacer, después veré, pero es la recomendación de la facultad, como para hacer una idea hasta qué punto exacto, como hacer una idea hasta qué punto están pensando los protocolos. Sí, ahora se discute si por la superficie o no. Bueno, les digo, para que se den una idea hasta qué punto se están pensando esos detalles, esa es una de las recomendaciones que nos dan. Imagínense. Obviamente sé que rendir en esas condiciones no es lo más cómodo del mundo, la verdad que lo siento realmente por ustedes, pero bueno. Sí, bueno, se borra la tinta si le tiro el plato. De todas maneras, ¿cuántos van a ser? No lo sé, o sea, entiendo que de hecho no supieron decir las autoridades del departamento, pero a ver, en el examen, inscriptos había cerca de 60, con lo cual si pusieron 3 burbujas, en teoría habría al máximo 20 personas por burbuja. Yo imagino que eso está pensado en función de un aula grande, ¿sí? De un aula de un tamaño importante, ¿sí? Para que haya distancia y todo. Están las ventanas abiertas y todo eso. De todas maneras, yo no creo que se presenten todos esos, ¿sí? Como decís, yo estoy viendo que como muchos se han conectado 12 en algunas clases de consultas. No sé si hay gente que también está mirando las clases, pero
Pero bueno, el tema es que además no se pueden modificar las burbujas hasta donde me dijeron. Y cuántos, saben cuánta, más o menos tienen una idea de cuánta gente está planeando presentarse, o cuánta gente participa del grupo, digamos, activamente. El 10%. Ah, bueno. Bueno, por eso, imagínense que puede llegar a ser. Bueno, eso hay que, todo lo que sea va a ser dividido por 30. Todo lo que sea va a ser dividido por 3, porque son tres grupos, digamos, 3 burbujas en los que va a estar dividido el curso. Si me preguntan a mí, se me ocurre que sería mejor que la facultad. Ahora les digo, ahora hablamos de eso, de hasta dónde evalúo y todo eso. Eso no se preocupen que no lo evalúo. Eso es lo único que yo puedo, lo único que sí depende de mí y que yo puedo definir es qué voy a evaluar y hasta dónde y la modalidad. Ahora les digo. No, hasta la clase 21, pero ahora lo hablamos. A ver, digamos, lo que sea va a ser dividido por 3 porque va a haber 3 grupos, va a haber 3 burbujas, digamos. ¿Sí? Así que bueno, vayan mentalizándose todos esos protocolos, esas situaciones, etcétera. La verdad que si yo tuviera que retirar un final en esas condiciones, no sé si lo haría, no sé, me molestaría. No es que los estoy incentivando que no lo hagan, preséntense. Pero vayan mentalizados con que no va a ser una situación de las más cómodas, ¿sí?, en las que hayan rendido un examen. Sí, exactamente. O sea, las 3 burbujas van a ser en simultáneo de 8 a 10. Otro detalle importante, que yo también lo voy a tener en cuenta a la hora de armar el examen. El examen es de 8 a 10. A las 10 se termina. A las 10 tienen que entregar sí o sí y nos tenemos que ir de la facultad sí o sí, porque obviamente para que no se crucen con otro grupo de gente que entra, porque básicamente, para seguir con el tema de protocolos, sacamos dudas. Las sugerencias que lleguen más temprano, primero por un tema, sí, va a estar complicado. Pero, a ver, yo obviamente lo voy a tener en cuenta a la hora de armar el examen. La sugerencia sí es que lleguen más temprano, pero no mucho. El tema es, primero que, bueno, cada uno va a tener que definir el tema de cómo llega hasta la facultad. Si va en transporte público, si va en transporte, si va en auto, si lo llevan o lo que sea. Sí, yo particularmente voy en transporte público porque auto no tengo. O sea, cada uno va a tener que definir eso. Sugerencia. Yo ya la verdad no vengo viajando en subte, creo que voy a ir en subte. El colectivo hace meses y meses que jamás me piden, que no me piden un permiso de circulación. Me han dicho que a veces en el subte, sobre todo en horas pico, si bien a la hora que vayan no es exactamente hora pico, pero empieza a ser, me han dicho que a veces sí piden. Mi sugerencia en ese sentido, para evitar contratiempos, sobre todo teniendo en cuenta que van a estar ajustados con el tiempo, es que saquen un permiso de circulación con la excusa de trámite impostergable o alguno de esos ítems y que tengan la aplicación y todo, por las dudas. Probablemente no les pregunten, pero por las dudas, porque si tienen un contratiempo con eso no van a llegar y el examen termina a las 10, sí o sí. O sea que eso se lo sugiero, si es que no tienen ya algún permiso por otro motivo. Traten de estar antes, por si se demoran por cualquier cuestión del transporte o algo por el estilo, pero piensen que probablemente no los dejen entrar hasta un poquito antes de las 8, o sea que también si... 14, sí, sí, hoy récord. Es verdad. Pero piensen que no los van a dejar entrar mucho antes de la hora del examen, o sea que tampoco si llegan a las 7 de la mañana a la facultad van a tener que hacer tiempo, no los van a dejar entrar, seguramente. Lleven el DNI primero porque van a un examen, tienen que llevarlo siempre, y porque están circulando en estas condiciones y porque se los van a pedir sí o sí cuando entren a la facu. Sí. Recuerden que le van a avisar, repito, para quienes entraron después, por dónde entrar y a qué aula tienen que ir, que no va a ser la misma para todos. ¿Ok? Hasta ahí, ahora hablamos de qué entra en el examen, pero de la cuestión logística y eso, hay dudas, algo que se les ocurra y que no les conté, porque también en la reunión... les explico, también por si están cursando otra materia. El motivo por el que el examen es sí o sí el 5 de marzo es que cada departamento tiene asignado un día.
o no sé si alguno tendrá más de uno, pero en ese día que tiene asignado el departamento de matemática, le llega un email, no, calculo que a la casilla de la facultad. Que yo les recomiendo que lo tengan, redireccionado a su casilla personal, les va a llegar a su casilla personal. Y donde les llegan las comunicaciones de la facultad, ahí les va a llegar. ¿Ok? Les decía eso, cada departamento tiene un día asignado, no sé si alguno tendrá por ahí más de uno, pero por ejemplo el departamento de matemática tiene asignado el 5 de marzo, por eso ese día es sí o sí el final. Dentro de ese día el departamento de matemática agarra todas las materias de las que tiene curso de verano y tiene que rendir final y organiza en diferentes horarios cada materia. ¿Sí? Por eso es que eso está estipulado y queda fijo. El otro día tuvimos la reunión y bueno, por ahí hay algo que no se nos ocurrió y a ustedes sí se les ocurra, pero no sé si hay alguna duda. Pero espera un segundo, yo voy a calentar un poco el agua porque está tibio. ¿Alguna pregunta? Profe, Tauro. Sí, hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Sí, Tengo una pregunta. sí. Si tenés COVID, tenés algún síntoma, tenés algo, ¿no hay otra fecha o alguna opción alternativa? Mira, buena pregunta. No nos dijeron. Yo me imagino que a lo mejor se puede plantear, pero la verdad no nos dijeron. Lo puedo preguntar, pero... A ver, se planteó, por ejemplo, en la reunión qué pasa con, bueno, alguien que no puede venir porque está en otra provincia, porque lo que sea. De hecho, hay una compañera que me dijo que estaba en La Pampa. O si no puede ir porque tiene algún tipo de riesgo, de comorbilidad, y nos dijeron que era lo que había, que era docente. Lo cual obviamente es súper discutible y todo, pero no hay mucho que pueda hacer en ese sentido. A lo sumo cualquier cosa de esas hay que hablarla en el centro de estudiantes. Esto voy a preguntar si por enfermedad hay alguna fecha. Mi idea es que la respuesta va a ser que no. Creo que me van a decir que no. Pero Es lo que voy a si, consultar y llegado el caso, obviamente cualquier situación particular se va a tener que plantear en el centro de estudiantes. es que si tenés COVID o algún síntoma, estás incentivando a que vayas. Sí, obviamente. Es Como lo que de único. alguna manera no tiene mucho sentido. Pero lo voy a plantear, a ver qué me dicen. Esperen, para hacer una duda que se hace con estudiantes profesores que son de riesgo. Sí, eso. Los que son de riesgo nos dijeron que quedaban docentes. La verdad, obviamente se planteó que era injusto, que bueno, un montón de cosas, pero es lo que definió la facultad. Eso obviamente no depende de mí. Insisto, cualquier cosa les corresponde en todo caso a ustedes plantearlo. Eh, en cuanto al certificado, o sea, la pregunta sería si hay un recuperatorio, ¿no? Eh, yo creo que me van a decir que no. Igual lo voy a consultar porque es verdad que tiene sentido el planteo. Si no estás incentivando a que alguien vaya aunque tenga síntomas. ¿Sí? Obviamente que si van y tienen fiebre, seguramente le van a tomar la temperatura al ingresar y cosas por el estilo. O sea, desde ya nadie venga, sea el motivo que sea, nadie venga con síntomas. Primero porque probablemente no lo dejen entrar y segundo porque no corresponde. Pero sí entiendo el planteo de que estás como incentivando a que alguien vaya. Lo voy a preguntar y les confirmo después. Tengo que buscar el agua. ¿Qué más? No hay libres por ahora, es verdad, y eso la verdad que no tengo claro, no sé si quedan regularizados en la materia. Eso es algo que sí no tengo del todo claro. No sé si ustedes le dijeron, pero no sé si quien queda docente queda regularizado. Yo entiendo que no. Lo que sí, eso lo dije antes, por si alguien entró después, si alguien se inscribió en el primer cuatrimestre a estadística actuarial en cualquier curso, no está en condiciones de retiro. Y yo entiendo que no quedan regularizados, pero no estoy seguro. No sé, se me ocurre que una posibilidad sería que si alguien tiene certificado, podría quedar regularizado por un posterior final, pero es raro, porque acá regularizar implicaría que están en condiciones de rendir una correlativa, cuando en realidad no rindieron ningún examen. Así que no creo. Igual todo esto lo puedo consultar y les cuento. ¿Alguna otra pregunta?
Otra cosa es que obviamente, por ejemplo, yo planteé la posibilidad de si se presentaban pocos modelos de final. Ahora, bueno, listo, ahora voy a eso. Obviamente yo planteé que si se presentaban pocos sería posibilidad de juntar las burbujas o cosas por el estilo. Me dijeron que no, o sea, cada uno le toca un aula, aunque esté solo, se tiene que quedar en esa aula, básicamente por un tema de trazabilidad de quién estuvo con quién en caso de que haya algún caso positivo. Eso sería, digamos, de hecho, quien se va a encargar de controlar todo eso y la asistencia de todo eso va a ser en realidad el personal de veeduría. Es decir, que ellos van a estar, también saber quién estuvo dónde y con quién, como en caso de que haya algún caso o algo por el estilo o haya que aislar a alguien. No sé, es el mundo en el que estamos viviendo, qué sé yo. Bueno, sobre los temas, no sé si igual si alguien tiene alguna pregunta más. Hace otra llamada. ¿Qué entra? No, bueno, listo, vamos con eso. Voy a evaluar, que es digamos, lo único que yo sí puedo definir en función de eso, como para tener tiempo suficiente para estudiar y todo eso. Voy a evaluar hasta la clase 21 de la subida a YouTube. Me falta subir una parte, la voy a subir ahora en un rato, que es un poco, una hora más de clase, un poco menos. Voy a evaluar hasta la clase 21. Tengo que subir la guía. Ahora subo la guía, esperen. Me faltó subir la guía, que sería la guía 7, si no me equivoco. Sería hasta la guía 7, exactamente. Sería hasta la guía 7 y una parte de la guía 7. Yo les voy a subir la guía 7 solo con los ejercicios que entran, para que no se hagan lío. ¿Sí? Porque alguna parte de la guía 7 no va a entrar para evaluar. Después, en todo caso, si les interesa tener la guía completa y de la otra que falta, yo esa después se la subo y después voy a subir las clases y las pueden ver y me pueden hacer consultas. Pero en cuanto a lo que voy a evaluar, va a ser hasta la clase 21 y hasta la guía 7. Y hasta la clase de consulta del viernes. ¿Sí? Nosotros teníamos previsto una clase para el martes que viene, que me parece que en vez de dar el tema que falta, lo que voy a hacer es dar una clase de consultas. ¿Sí? De consultas generales. Claro, pero van a ser 21. La que subí ayer creo que es la clase 21, ¿no? ¿Vieron que subí una clase? Creo que es la clase 21, primera parte era. Sí, perfecto. O sea, va a ser hasta la clase 21. O sea, escribámoslo para que quede claro. Va a ser hasta la clase 21 completa, que ahora tengo que subirla, ahora después más tarde subo la parte que falta. O sea, hasta clase 21. Sí, hasta clase 21. Consultas del viernes. O sea, temas de consulta del viernes. Que sería la clase 20-21. Viernes, que es 26, ¿no? Sí. Sí, que esta clase serían clases 20-21. Y guía 7. ¿Sí? La clase del martes que viene yo la voy a dejar para consultas. Después en algún momento que quieren ver el tema que falta y eso, lo podemos hacer. Pero yo la clase eventual la voy a subir y la guía después se las puedo subir. Pero esto sería lo que trae hasta el final. ¿Sí? O sea que tendrían una semana desde que se dio el último, no desde que se dio, pero desde que tuvieron la clase de consulta del último tema, tendrían una semana para estudiar con un fin de semana en el medio. Modelos de final, les puedo subir uno del cuatrimestre pasado, después de última hay algún ejercicio por ahí de R y eso que obviamente no va a estar. Modelos de final. Les puedo pasar uno del cuatrimestre pasado. Y R no lo voy a evaluar porque va a ser presencial. Conocido un conjunto de datos, buscar otro que tenga cierta distribución, o explicar cuál sería el procedimiento para estimar una cierta integral, aunque no hagan efectivamente la cuenta. Se me ocurre. Sí, explicar un procedimiento. Generar un conjunto de números aleatorios siguiendo alguno de los métodos que mencioné en clase, el de congruencias o el de los cuadrados centrales, que son cuentas que uno puede hacer a mano, digamos. Y obviamente no 10.000 datos, tipo 5 datos, 10 datos, ese tipo de cosas.
Lo cual no quita que les sugiero que hagan la práctica, el de la práctica de simulación, los temas que son con R, porque igual les van a servir para practicar y para entender lo que está pasando. Si me tienen que explicar cómo hacer una integral, después lo otro es escribirlo, pero les sugiero que practiquen igual. Y no van a ser muchos porque voy a tener que tratar de hacer algo que sea asible, no asible, feasible, no sé, en 2 horas. Puede entrar bondad de ajuste, puede entrar distribución conjunta y condicional. Todavía, la verdad, si me dicen cómo voy a armar el final, y la verdad todavía no lo pensé. Recién decidí que voy a tomar hasta acá, ahora tengo que pensar cómo distribuyo los temas y eso. Voy a tener piedad, pero voy a tomar el final, tampoco esperen un regalo. No, van a tener un modelo, les paso un modelo y van a ver qué tipo, voy a tomar el tipo de cosas como que las que tomé ahí, lo único que sí, no me digan eso. Van a tener un modelo final, voy a tomar el tipo de cosas que tomé y lo que yo en todo caso voy a tener que decidir es cuántas de esas cosas y qué temas. Sí, a lo mejor hago varios temas y lo que toca. Y a alguno le tocará un tema y a otro le tocará otro. Y es al azar, así que es aleatorio, así que no depende de mí. Yo me imaginaba una aula con una burbuja, pero bueno. Van a estar más tranquilos por lo menos. Y no, voy a ver si me paso de lejos a saludar, pero voy a estar en uno de los 3. De hecho, todavía no sé quiénes van a estar en los otros 3 porque la realidad es que yo este curso lo empecé el año pasado, el primer cuatrimestre, en pandemia, con lo cual nunca llegué a tener auxiliares en el curso. Así que todavía no sé bien quién me va a cubrir en los otros 2. Di una sola clase presencial de este curso. Se pueden hojas con fórmulas, pueden hojas con fórmulas. Ahora hablamos lo de. Ok, ahora te digo ahora vemos eso de la esperanza condicional. Pueden tener hojas con fórmulas, lo que sí, obviamente, llévense todo lo que necesiten. ¿Sí? De cosas para escribir, para borrar, o sea, si pueden. Yo creo que no me pareció tan necesario, pero alguien sugirió en la reunión que cada uno se lleve una abrochadora para abrochar las hojas porque van a ir todas juntas adentro de una bolsa. Para mí, con que le pongan nombre y registro a cada una de las hojas que entregan, alcanza. Pero si quieren llevar una abrochadora para quedarse tranquilos, lleven. Lo que no van a poder hacer es. O folio podría ser también una buena idea, sí. Un folio también es buena idea. Lo que no van a poder hacer es prestarse cosas entre ustedes, me imagino, así que. Sí, eso llévense todo lo que necesiten, llévense la calculadora, lleven todo lo que les haga falta. Eso también. Y bueno, y obviamente mentalícense y piensen qué pueden necesitar para la situación de tener que estar con el tapabocas, escribiendo, todo eso, que la verdad que es bastante incómodo. Pero bueno, vayan como haciéndose la idea y pensando que pueden llegar a necesitar. Obviamente no van a poder estar tomándose un café ni cosas por el estilo. Sí, es el peor examen de la vida, obviamente. No lo niego. Y sí, hay que estar con el barbijo, desde ya. El Probability Distribution sí se puede usar. Sí, yo también me chivo la vida, qué sé yo. Esperemos que no haga calor. Si llega a hacer calor, no sé. En fin, es lo que hay. Si no hay nada más, vamos con los temas. Ahí me preguntan por esperanza condicional.
Comento esto rápido porque en realidad es rápida la respuesta. Después, si quieren, ordenamos un poquito lo de simulación y lo que viene. Lo de la esperanza condicional ahí es simplemente porque teníamos que la X era una uniforme 0,1 creo. Creo, no me, era una uniforme. Y la Y condicional a X igual X chiquita era una exponencial con lambda igual a X más 1. ¿Sí? Es decir, si X chiquita es 8, ya salió el ejemplo de siempre, y condicional a que X chiquita es 8, es una exponencial lambda igual a 9. Si X chiquita es 3, Y es una condicional con lambda igual a 4. ¿Se entiende? Si X chiquita es... No, estoy diciendo cualquier cosa porque X chiquita no puede ser ni 3 ni 8. Tiene que ser, es una uniforme 0,1. Así que si X chiquita es 0,7, Y es una exponencial con lambda igual 1,7. ¿Se entiende? Y lo de la esperanza, ¿por qué? Es simplemente por el hecho de que, o sea, la esperanza de Y condicional a que X es X chiquitita, bueno, es la esperanza de una variable con qué distribución? Exponencial. ¿Cómo es la esperanza de una distribución exponencial con cierto parámetro lambda? ¿Cuál es la fórmula? A hoja de fórmula les puedo pasar un... Ah, no sé si tengo. Bueno. ¿Cuál es la esperanza de una exponencial de parámetro lambda? 1 sobre lambda, exacto. ¿Y cuánto es lambda acá? X más 1. Entonces es 1 sobre X más 1. ¿Estamos de acuerdo? No, era solamente en esa parte. ¿Qué pasaba después? O sea, era para este ejemplo. Lo que pasaba después es que entonces, en base a eso, definíamos la esperanza condicional de Y dado X, no ahora dado que X chiquita tomó tal valor, sino, esto es una definición nueva, es la esperanza de una variable aleatoria condicional a otra variable aleatoria. ¿Cómo se define? Como en esta fórmula de lo que me da la esperanza meter la X. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, en particular, con esta X y con esta distribución condicional de Y, te queda que la esperanza de Y condicional a X es 1 sobre X más 1. Pero 1 sobre la variable X más 1. ¿Sí? Y de ahí sale que la esperanza condicional es en sí misma una variable aleatoria. Es decir, la esperanza de Y condicional a X es esto. Que obviamente depende del valor que después tome X. ¿Se entiende? Es un concepto igual complejo el de la esperanza condicional. Yo no lo entendí la primera vez. No, por lo menos no lo asimilé la primera vez que me lo explicaron. Si lleva tiempo. Lleva tiempo asimilar esto de que la esperanza condicional de una variable condicional a otra es en sí mismo una variable aleatoria que por lo tanto tiene una distribución y tiene una esperanza y tiene una varianza, etc. ¿Sí? Ya lo van a asimilar, pero esa es la idea. Yo no sé después si volví a usarlo lo mismo, pero si lo hice era en referencia a este ejemplo. Porque si yo dijera, en vez de esto, dijera que Y sigue una distribución binomial o de Bernoulli de parámetro X, que fíjense que tiene sentido, no la de Y, perdón, la de Y condicional a que X toma el valor X chiquito. Fíjense que tiene sentido porque X toma valores entre 0 y 1, así que bien podría ser ese sería el parámetro P de la Bernoulli. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la esperanza de Y condicional a que X toma el valor X chiquito? ¿Cuál sería en este caso esa esperanza? Si Y condicional a X chiquita es una Bernoulli de parámetro P igual a X. Ah, se te cayó justo. Decime dónde te quedaste. Decime dónde te quedaste. Al principio. Acá, bueno. Dijimos, acá. Dijimos, ¿por qué la esperanza es 1 sobre X más 1? Acá ya había tachado. Porque es una exponencial de parámetros con lambda igual a X más 1. En la exponencial
La esperanza es 1 sobre lambda. Es una de las fórmulas que sabemos de esa distribución. ¿Estamos de acuerdo con eso? La esperanza es 1 sobre lambda. Entonces, como lambda, condicional a que x, toma el valor x chiquitita, y es una exponencial de parámetro x más 1, o sea, lambda x más 1, la esperanza es 1 sobre lambda. ¿Cuánto es lambda? X más 1. Por eso la esperanza es 1 sobre x más 1. ¿Hasta ahí estamos? Es eso, nada más. Después, lo que hice en función de esto es definir qué significa, pero esto es una definición, ¿sí? Esto es algo nuevo que lo acabo de definir. Definir qué significa que la esperanza de y condicional a la variable x, pero no al evento x es igual a x chiquitita, sino a la variable. Y es simplemente agarrar esta fórmula y meterle la variable. ¿Sí? Eso es lo que se representa. Como le estoy poniendo una variable, como es una transformación de una variable aleatoria, es en sí mismo una variable aleatoria y por lo tanto tiene una distribución, tiene una esperanza, tiene una varianza, tal vez, etc. ¿Se entiende? Vos me decías que después lo usé. La verdad, era en este ejemplo nada más, vale esta fórmula. Si después en algún momento de la clase lo volví a usar, era seguro en referencia a este ejemplo. Si por ahí no lo hice del todo explícito, disculpen, pero si lo volví a usar era en referencia a este ejemplo. Porque en otro caso es distinto. ¿Sí? Lo que yo decía acá es, si en vez de esto fuera que... Claro, o sea, sí, siempre en este caso x es este uniforme y es esto. Lo de que x sea uniforme no es tan importante, porque lo que estoy usando acá es que la esperanza de una exponencial es 1 sobre lambda, básicamente. O sea que en realidad es esto, lo importante. Fíjate, si yo tengo x es uniforme 0, 1, y en vez de esto supongo que y condicional a que x es igual a x chiquita, la distribución es una Bernoulli de parámetro x, o sea, de parámetro p igual a x, que tiene sentido, porque está bien, porque x va a estar entre 0 y 1, que eso es donde puede estar el parámetro p de una Bernoulli. Entonces, ¿cuánto sería, esto es el punto cualquiera, la esperanza de y condicional a que x es x chiquita, si esta es la distribución condicional de y? Sería p porque es una Bernoulli, pero ¿cuánto es p acá? X, exacto. Acá en este caso la esperanza condicional sería x. ¿Se entiende? Porque la x es la p y la esperanza de una Bernoulli es p. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la esperanza de y condicional a x, o es decir, condicional a la variable x, no sería este número x, sino que sería la variable aleatoria x. ¿Sí? Es decir, esto es como una función y yo le aplico esta transformación a la variable aleatoria x. En este caso me queda lo mismo, ¿sí? Pero en este caso me queda otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Igual, insisto, no es un concepto que uno puede asimilar tan rápido el de esperanza condicional. Acá igual por ahí te hiciste lío con otras cosas. Pero de todas maneras el concepto de esperanza condicional lleva tiempo asimilarlo y sobre todo lleva tiempo asimilar esta idea de que la esperanza condicional de una variable aleatoria, condicional a otra variable aleatoria o a otras, en sí mismo es una variable aleatoria. Y lo repito y lo voy a repetir muchas veces porque es como algo que es muy fácil olvidárselo, sobre todo cuando uno recién aprende el concepto. ¿Sí? Porque no es tan obvio, no es tan fácil de entender. ¿Sí? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Tiene sus vueltas, pero... Por eso es que después, por ejemplo, como es una variable aleatoria, tiene sentido hablar de la esperanza. De la esperanza condicional. Porque es una variable aleatoria, entonces tiene una esperanza. Y hay una propiedad, por suerte, que acá yo, si tengo que hacer esta esperanza, sería medio un lío, porque tendría que... O sea, se puede, pero tendría que hacer todo en integral y no sé qué. Puedo evitar hacerlo porque tengo una propiedad que me dice que esto es igual a qué. Esa es una propiedad re importante. La esperanza de la esperanza condicional. ¿Alguien se acuerda que es igual? Estaba esperando un emoji. Estaba seguro que venía un emoji. Perfecto, es la esperanza de y. ¿Estamos de acuerdo? Es la esperanza de la variable la que tengo adelante.
¿Sí? Y eso es una propiedad que se demuestra, no la demostré, pero se demuestra, pero que es muy útil porque me ahorra hacer estas cuentas, por ejemplo. O sea que o sea que bueno, sería eso. ¿Sí? Bueno. Ya que estamos con esperanza condicional, ¿alguna otra duda que sea específico de la parte de esperanza condicional? El ejemplo sería 1 sobre lambda. No, ¿sabes que no? Igual estamos haciendo al revés, estamos haciendo esperanza de... A ver, en el ejemplo, ojo que una cosa es la esperanza de x dado y otra es la esperanza de y dado x. Yo estaba haciendo la de y dado x. La de x dado y, nosotros teníamos x uniforme 0, 1 y condicional a x exponencial con lambda igual x más 1. Si yo tengo, ok, lo que está mal, pero pero igual aprovecho y digo, si tengo la esperanza de x condicional a y, obviamente esto da la esperanza de x, y entonces, ¿esa cuánto daría? Ahora vamos con la otra, pero ¿esa cuánto daría? ¿Alguna idea? Claro, la del uniforme. Como es un uniforme 0,1, la esperanza ¿cuánto es? Un medio, exactamente. O sea, la esperanza de x condicional a y daría un medio porque es la esperanza de x. ¿Estamos? Ahora acá, si yo hago la esperanza de y condicional a x, que obviamente es la esperanza de y, no, eso no es la de la exponencial. ¿Por qué? Porque yo acá no sé cuál es la distribución de y, la distribución marginal de y. Lo que sé es cuál es la distribución de y condicional a x. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuánto es esto, con esta información, lo primero que tendría que hacer es encontrar la distribución marginal de x. ¿Cómo podría ser? Bueno, acá que tengo dos continuas, o sea, cada una tienen densidades, yo tengo la densidad de x. La densidad de x es básicamente 1 si x está entre 0 y 1, porque esto es 1 sobre b menos a, 0 si no, y la densidad de y condicional a que x es igual a x chiquita es la exponencial de parámetro lambda. En la exponencial recuerden que la densidad en la parte que importa, digamos, en el soporte, cuando x mayor es a 0, es lambda por e a la menos lambda x, si lo escribo en términos de lambda. Con lambda igual a x más 1 es x más 1 por e a la menos x más 1, no voy a encontrar, lambda es x más 1, y en lugar de x la estoy escribiendo en función de y. Si en lugar de x la estoy escribiendo en función de y, así que acá donde dice x tengo que poner y. ¿Sí? O sea, sería esto para y mayor a 0 y 0 si no. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Pero esta es la densidad de y condicional a x, no es la densidad de y. ¿Sí? Para encontrar la densidad de y, lo que puedo hacer es usar, recuerden que la definición de densidad condicional es esta. La densidad condicional es la densidad conjunta. No voy a hacer toda la cuenta, pero les cuento cuál sería el procedimiento. Es la densidad conjunta sobre la de la condición. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es, paso esta la tengo y esta la tengo, pero esta no. Entonces, ¿qué puedo hacer primero que nada? Despejar esta. O sea, paso esta multiplicando por allá y obtengo esta. Y pregunto esto porque esto lo tienen que saber.
¿Cómo puedo de acá hacer para encontrar la densidad de I? Es decir, la densidad marginal. Límite de x infinito. Bueno, eso sería si tuviera la función de distribución conjunta. ¿Se acuerdan? Si tuviera la distribución, si fuera la f grande, la acumulada, conjunta, con el límite saco la marginal. Cuando tengo la densidad es otra cosa lo que tengo que hacer. Pero de paso repasamos. Exacto, es sale integrando respecto a la variable que quiero que se vaya. Y si fuera una función de probabilidad conjunta, sale sumando para todos los valores de rango de la variable que quiero que se vaya. O sea, lo que tendría que hacer es integrar en x. En principio, de menos infinito a más infinito. Después, eso siempre se acomoda. En este caso, el soporte es el soporte es 0, 1 en x y de 0 a infinito en la y. O sea que el soporte, en este caso, es así. Va a haber que integrar solamente para x entre 0 y 1. Pero eso se acomoda. Si hago esa cuenta, ahí voy a tener la densidad de y. Ahí voy a saber qué distribución tiene que ir y ahí voy a poder sacar la esperanza. Ya sea porque es una distribución conocida para la que tengo una fórmula, o bueno, porque si tengo la densidad, puedo hacer calcular la esperanza integrando i por la densidad. ¿Sí? No voy a hacer toda la cuenta, pero digo, respondiendo a la pregunta de si la esperanza de i acá es 1 sobre x más 1, no. ¿Sí? Porque la distribución de i no es esta. La distribución de i es otra que se puede averiguar, sí. Con la información que tenemos, existe un procedimiento para averiguarlo, que es buscarla a partir de estas dos cosas, multiplicándolas básicamente, se encuentra la densidad conjunta, y a partir de la conjunta puedo sacar la marginal. ¿Se entiende? Así que no sé cuánto da la esperanza de i, hay que hacer la cuenta. Pero no da 1 sobre x más 1 necesariamente. ¿Se entiende eso? Yo sé que me parece un lío bárbaro igual el procedimiento, pero técnicamente es posible. ¿Sí? ¿Algo más de esta parte de esperanza condicional? Algo de la guía. En la guía había algunos ejercicios. A ver cuáles eran de esto. De esperanza condicional en la guía estaban los ejercicios 5. Sí, el 5 nada más. Después estaban el 6, el 4 y el 3 eran sobre predicción. Que en parte usa la esperanza condicional, pero es otro tema. Si quieren dejemos simulación para el final, ya que empezamos por acá. ¿Alguna duda sobre algo de eso, esperanza condicional? Si no, díganme si hay alguna duda sobre predicción. Uno de los de predicción. ¿Alguno en particular? ¿Les gusta? No tengo notado ver de nuevo porque no entendí. Bueno, a ver, repasemos qué cosas hay que saber de predicción. ¿Sí? Un predictor de una variable aleatoria. Cualquiera te va a venir bien, ok. Un predictor de i es una variable aleatoria dentro de un cierto conjunto de variables aleatorias que se llaman predictores. ¿Sí? Estos son el conjunto de predictores. ¿Qué hay acá? Un conjunto de variables aleatorias. ¿Cuál? Bueno, eso depende de cada caso particular. ¿Sí? ¿Qué es un predictor de i en ese contexto? Es una variable aleatoria, cualquiera de estas. O sea, ¿qué es un predictor? Es una variable aleatoria dentro de una caja de opciones que tenemos. ¿Sí? Es bien amplio como el concepto de estimador. ¿Qué es un estimador de un parámetro? Y es una función de la muestra, que no depende del parámetro. ¿Puede ser cualquier cosa? Sí, al principio puede ser cualquier cosa. ¿El detalle cuál es? Un estimador puede ser medio cualquier cosa, pero no cualquier cosa es un buen estimador. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Sí? Cualquier cosa de acá es un predictor de i, por definición, no cualquier cosa acá es un buen predictor de i. Entonces lo que se define es la idea de predictor óptimo. El predictor óptimo, en el sentido del error cuadrático medio, es
el de mínimo error cuadrático medio. Es decir, es el que hace menor este valor. Creo que lo definí como... A ver, ¿qué notación usé? Ok, como el SM para I del predictor y sombrero. ¿Sí? Que se define como la esperanza de I menos I sombrero al cuadrado. Donde, ojo, detalle, a diferencia del SM que usamos a veces para evaluar las propiedades de un estimador, de un parámetro, acá normalmente tenemos el estimador, que es una variable, y acá tenemos un parámetro, que es una constante. Acá las dos son variables, tanto la variable que yo quiero predecir como el predictor que estoy usando. ¿Sí? Eso es óptimo. Lo que vimos, como digo ahí, esto como para tener la teoría y las definiciones de fondo. Lo que vimos son casos particulares. Vimos que si yo tomo como conjunto de predictores constantes, es decir, ¿qué variable es la teoría? Tomo las constantes. Parece un poco rebuscado el concepto, pero bueno, para tener un ejemplo. ¿Sí? Es decir, si mi predictor va a ser simplemente una constante, y tengo que elegir una, si son todos los números reales, y tengo que elegir uno, ¿cuál es el óptimo? ¿Se acuerdan? ¿Usé una notación para óptimo? Sí, I0 o I0. ¿Cuál es en ese caso el predictor óptimo de I? Si tengo que elegir un número. Piensen que yo de I conozco la distribución. ¿Sí? O sea, yo sé qué distribución tiene I. Pero de alguna manera lo que estoy diciendo es, este es el caso en el que no tengo ninguna cosa adicional más que la distribución de I para hacer una predicción. Y yo quiero predecir el valor que va a tomar I. Pero no tengo una herramienta, no tengo como que I depende de X y entonces puedo usar la X para predecir. ¿Sí? Piensen que la idea de predicción es, por ejemplo, el nivel de actividad depende de la recaudación, con un cierto lag, entonces si yo conozco la recaudación, puedo predecir el nivel de actividad. ¿Sí? Perfecto, no, pero lo puedo predecir. ¿Sí? Acá este sería el caso en el que no tengo ninguna variable proxy, digamos, en el que no tengo nada que me permita agregar alguna info a la única info que tengo, que es la distribución de la variable I que quiero predecir. ¿Sí? Yo la distribución, esta la sé. Se la conozco. Entonces, cuando considerar el conjunto de predictores constantes es básicamente poner un número acá que sea la predicción que yo hago para él. Porque no tengo nada más. ¿Qué número pongo? Teniendo en cuenta que conozco la distribución de I. Exacto, pongo la esperanza de I. O sea, yo conozco la distribución de I, así que conozco cuánto es la esperanza. Bueno, ese es el número que tomo como predicción. Es decir, cuando no sé nada más, cuando no tengo ninguna variable proxy, digamos, ninguna variable relacionada con I que me pueda dar, que yo pueda observar, aunque no pueda observar I, porque piensen que el detalle acá es, en cuanto yo observe X, aunque no pueda observar Y, puedo hacer la predicción para Y. Pero como acá no tengo, como estoy considerando el caso en el que no tengo ninguna de esas, no tengo esa opción, la mejor predicción que puedo hacer, en términos del error cuadrático medio, es decir, la que minimiza el error cuadrático medio, es la esperanza. Eso se puede demostrar. Hay que escribir acá, hacer una derivada, porque hay que minimizar. ¿Sí? Hay que hacer un ejercicio de minimizar y sale. ¿Sí? O sea, la esperanza, esto a lo mejor se lo dijeron en estadística 1 y les pasó, y nunca más lo volvieron a ver y se les pasó. La esperanza, una de las propiedades que tiene, es que es el número, que puedo poner acá, que minimiza esta expresión. ¿Sí? Es decir, yo pongo acá, y cuando pongo la esperanza, esto es la varianza. Si pongo acá otro número que no sea la esperanza, esto me da necesariamente más grande. ¿Sí? Pero ojo, eso porque estoy usando el criterio del error cuántico medio. Si yo en vez del error cuántico medio usara esto, el error medio absoluto, por ejemplo, sería otro número. ¿Sí? Siempre todo es suponiendo que estamos minimizando el error cuántico medio. Otro ejemplo. Si yo considero el conjunto de los predictores lineales, que son todos los de la forma A más B por X, para cierta lineales en la variable X, también podría ser en un vector si tuviera muchos, pero vamos al caso más sencillo. Supongamos que yo tengo una variable proxy y que la relación con I asumo que es lineal, entonces, por ejemplo,
que Y es, de vuelta, no sé, el nivel de actividad medido de alguna manera y que X es la recaudación. ¿Sí? Acá ¿qué cosas puedo escribir como predictor óptimo? Y yo podría poner 5 más 7X, podría poner 0,2 menos 0,5X, etc. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el óptimo? Bueno, el óptimo va a ser el A, como lo decimos, monito más B monito X, donde B monito es la covarianza entre X e Y sobre la varianza de X, y A monito es la esperanza de Y menos B monito por la esperanza de X. Esta forma, si se acuerdan algo de estadística 1, o tal vez de estadística 2, estas fórmulas, ¿les recuerdan algo? Esto de que este es la covarianza sobre la varianza y que esto es, si quieren, la media de Y menos la pendiente por la media de X. ¿Les suena algo? Modelo lineal, exacto. Son análogas porque en realidad en el modelo lineal yo tengo datos y acá iría Y raya y acá iría X raya en vez de las esperanzas, pero son análogas a las fórmulas de los estimadores de mínimos cuadrados del modelo lineal simple, de una sola variable. ¿Sí? Exactamente. No es casualidad, de hecho, ¿sí? Porque yo básicamente estoy minimizando los cuadrados del error. ¿Sí? Esto se llama error de predicción, esta diferencia. Estoy minimizando los cuadrados esperados del error de predicción, o sea que está la misma idea por detrás, por eso sale eso. ¿Estamos? Y la otra cosa que dijimos, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, y el otro ejemplo que dimos, que es el más importante y el que más vamos a usar en realidad, es el que, ¿y qué pasa si en vez de considerar los predictores lineales, no me acuerdo, creo que le habíamos puesto PNL, no sé. En realidad, ¿por qué tiene que ser una función lineal de X? ¿Por qué no puedo poner una función cualquiera de X? ¿Sí? Acá X estoy poniendo una variable, pero bien podría ser un vector, es decir, podría ser varias variables, una función de varias variables. ¿Por qué considerar una lineal? ¿Por qué no puedo considerar cualquier cosa con X? Cualquier cosa con un asterisco, lo dije en la clase, tienen que ser funciones dentro de una categoría que se llaman funciones medibles, pero básicamente todo lo que usamos siempre y todo lo que consideran son funciones medibles. O sea que lo digo para quedarme bien conmigo mismo, pero si quieren no olvídense de que lo dije. Entonces, ¿por qué no considerar cualquier cosa? ¿Sí? O sea, podría que pueda ser x cuadrado por la x, qué sé yo, lo que sea. ¿Sí? Bueno, sí, consideremos cualquier cosa. ¿Cuál es en ese caso el predictor óptimo de y? Y este es el resultado que más usamos y el más importante. ¿Alguna idea? Piense que es re genérico lo que estoy metiendo. Ya no tengo una formulita muy clara que pueda pensar. ¿Alguien tiene alguna idea? No. Ahí alguien está tipeando. Exactamente. Es la esperanza de y condicional a x. ¿Sí? Piensen que esto es una función de x. Acuérdense que en el ejemplo que vimos antes, esto era el ejemplo polémico ese del uniforme con la condicional que era una exponencial. Esto daba 1 sobre x más 1. Bueno, esto es una g de x, es una función de x. ¿Sí? O
sea, podría dar cualquier cosa como el estilo. ¿Cuál es la forma esa, la función esa que tengo que meter? Bueno, lo que dé la esperanza de y condicional a x. Obviamente necesito cierta información para poder calcularlo, ¿sí? Pero no importa, esa información se supone que la tengo, entonces yo calculo eso y ese va a ser mi predictor. Es decir, si y acá representara una variable que yo no tengo cómo observar, o no tengo cómo observar todavía, y x es una variable que yo sí puedo observar el resultado, y observo que resulta que x tomó el valor 0,3, ¿cuál va a ser mi predicción óptima para y? Que no la puedo ver, pero que la estoy intentando predecir. Insisto, si les sirve para bajarlo a tierra, si bien ustedes no están en economía, lo deben haber escuchado 1000 veces, el tema de el nivel de actividad y la recaudación. Piensen en eso, tipo, observo la recaudación que es x, ¿sí? Y quiero predecir entonces el nivel de actividad. La recaudación me dio 0,3, ya sé que no tiene sentido, no importa. Piénsenlo como un porcentaje, no sé. ¿Qué predicción hago para ahí? ¿Cuál va a ser mi predicción óptima para ahí? Uno sobre 0,3 más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es eso? Exacto, 1 sobre 1,3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ve cómo funciona esto? No hay mucha teoría más que hayamos visto sobre esto, después lo que hay son casos particulares. Pero no hay mucha teoría más. No sé si hay alguna duda. Ya sí vos. Esto es básicamente lo que habíamos visto en la clase. Díganme si alguna parte no se entendió. Si tienen que decir cosas muy largas, usan el micrófono. Tranquilo. No, me había quedado trabada la, la barra espaciadora. Ah, ok. Perdón. No hay drama. A ver. Decían hacer un ejercicio de predicción. Bueno, por ahí el más, digamos el último, el 6. Si quieren hacer otro, lo hacemos, pero bueno, hagamos el último. En el 6 tenemos un proceso xt, ¿sí? T está en los naturales, en los enteros digo, o sea, T puede ser cualquier número entero, negativo, positivo, lo que sea. Y lo que sabemos del proceso es que verifica esta relación. Xt igual 0,5 xt menos 1 más epsilon t, donde epsilon t a su vez es otro proceso, también en tiempo discreto, que es ruido blanco. Creo que ya definí que es ruido blanco, ¿no? Si no lo definí, lo defino ahora, pero no sé tampoco por dónde van por las clases, si ya vieron la clase 20, pero ¿qué quiere decir que sea ruido blanco? Que los epsilon, que tienen todos esperanza 0, tienen todos la misma varianza, y las covarianzas son incorrelacionados entre sí. O sea, epsilon t con epsilon s es 0 si t es distinto de s. Creo que eso ya lo dije para esa clase, pero no estoy seguro. Si no lo dije, es eso. ¿Sí? Si alguien ya vio la clase 20 o se metió en los temas que siguen, esto sería, en particular, decir que xt es un proceso de qué tipo. No sé si alguien vio la clase 20. ¿Un AR1? ¿Puede ser? Exacto, es un AR1, ¿sí? La X depende solamente del ruido blanco, en el mismo momento, no en momentos anteriores, en cuyo caso sería MA o ARMA, y un componente de sí misma en el periodo anterior, entonces es un proceso AR1, ¿sí? Si no lo vieron, bueno, lo van a ver ahora después y lo charlamos el viernes igual. Pero digo, para que vean que es un ejemplo de lo que viene después de los procesos ARMA. Bien, ¿qué más? Lo que pide con todo esto, dice, y el conjunto, y lo que consideramos como conjunto de predictores,
es el conjunto de todos los predictores lineales y no lineales. O sea, yo le llamé predictores no lineales al otro, pero incluye a los lineales. Esa g de x bien podría ser una función lineal. O sea, básicamente es el conjunto de los predictores no lineales en las variables de que van de x0 a xt. Es decir, es el conjunto de funciones de x0, x1 hasta xt mayúscula, que sería como hoy. Sería el momento del tiempo en el que estamos parados y sería entonces de todos estos tengo información. ¿Sí? O puedo observarlos, digamos. Hasta ahí lo que me piden en el punto A es hallar el estimador óptimo para xt más 1. ¿Sí? O sea, el xt más 1 óptimo. ¿Sí? Por toda la teoría que vimos, ¿qué tengo que hacer? Después vemos cómo se hace, pero ¿cuál va a ser para este conjunto de predictores? O sea, para cualquier función que dependa de, cualquier expresión que dependa de x0, x1, xt, es un posible predictor. ¿Cuál elijo de esos como óptimo? En términos del error cuádrico medio. Acá es la teoría de lo que charlamos recién, básicamente. Sí, a la esperanza de xt más 1, Sí. dado que Condicional. x, n, supongo, algo así. Condicional a todos estos, básicamente. ¿Sí? Claro. Lo que vamos a hacer es a esto llamarle, esto es pensarlo como un vector y llamarle x flechita. ¿Sí? Pero es condicional a los valores de x0, x1 hasta xt. ¿Se entiende? O sea, el predictor óptimo es la esperanza de la variable que quiero predecir, xt más 1, condicional a x flechita. Es decir, a todas estas. ¿Ok? Bien. ¿Cómo calculo esto? Bueno, el truco acá es fijarse la relación que guarda xt con otras cosas. Es decir, acá es como que meto el modelo, lo meto ahí adentro. O sea, yo escribo que entonces es la esperanza de... ¿Y qué es el de xt más 1? Bueno, que xt más 1 es 0,5 por x cuánto. Estoy hablando en t igual t mayúscula más 1. xt, exactamente, xt mayúscula. Si meto el t mayúscula acá, le resto 1, me queda t mayúscula. ¿Sí? Bien. Más epsilon, que sí va en t más 1. ¿Ok? No cierro nada, porque todo eso es condicional a x flechita, es decir, condicional a x0, x1, xt, etc. ¿Qué voy a hacer para hacer esta cuenta? Creo que hice un ejemplo en clase, pero repasemos. Es usar propiedades de la esperanza condicional. ¿Sí? Empezando por la linealidad, igual que la de la esperanza común, la linealidad en este argumento, digamos. Es decir, que puedo hacer la esperanza de la suma de las esperanzas, de esto condicional a x más esto condicional a x, y que el 0,5 lo puedo sacar afuera. Digamos si tiene alguna duda con esto, pero básicamente me quedaría 0,5 por la esperanza de xt condicional a x flecha, más la esperanza de epsilon t más 1 condicional a x flecha. ¿Eso se entiende? ¿O hay alguna duda con ese paso? O sea, lo más importante sería conocer las propiedades, bien las propiedades, Exacto, que aplicarlas. están en la clase, ¿sí? Están enumeradas. Más una que está en la guía, porque me lo había olvidado en la clase, entonces la hay en la guía. Ahora, ¿qué propiedades puedo usar? Bueno, acá hay dos cosas. Una es que acá tengo la de xt condicional a x0, x1 y xt. ¿Sí? O sea, tengo... Acá lo que tengo es una de estas. Si quieren, una función de estas. ¿Sí? Es decir, es algo que ya lo conozco. Como para que se vea la idea. Digo, quiero predecir xt conociendo xt. ¿Qué valor le pongo? Y xt. O sea que esto da xt. ¿Sí? Más en general, si yo tuviera la esperanza condicional de xt menos xt menos 1 al cuadrado sobre x0, por decir cualquier pavada, condicional a x flecha, ¿sí? Fíjense que esto es una función de x flecha. Es una g de x flecha. ¿Sí? ¿Qué me da esa esperanza condicional?
Dice que es una función de x flecha porque justamente solo depende de las variables que están acá. Creo que esa es la propiedad que agregué en la guía. A ver. Sí, es la propiedad... Ah, no es otra de la que agregué. Esta la había dado en clase. La esperanza de una función de lo que estoy condicionando es directamente esa cosa. O sea, esta esperanza condicional da esto. Así escrito con mayúsculas, es una variable aleatoria. Recuerden que la esperanza condicional es una variable aleatoria. Pero me queda eso. ¿Se entiende? Ahora, si yo acá le meto algo que no depende, que no es una de estas variables, ahí ya no vale. Implementación de una función de las cosas en las que estoy condicionando, que la esperanza condicional es directamente esa cosa. Tiene sentido, no lo estoy demostrando, obviamente, me la tiene que crear la propiedad, pero tiene sentido, es como, ¿cuál es la esperanza de esto sabiendo que eso vale tal cosa? Bueno, es la esperanza de eso. ¿Sí? Digo, perdón, es eso mismo. ¿Sí? La esperanza de algo sabiendo cuánto vale es ese valor. ¿Se entiende esa parte? De por qué esto, acá es como que desaparece la frase condicional y me queda xt. No, yo no entendí. ¿Por qué sería xt? Si xt es de, digamos, de xt chiquita, no No, es xt grande. Por yo, acá cuando escribí xt, pensá que la t grande es un número en particular. Es como decir, esto podría ser x5. ¿Sí? Yo tengo x0, x1, x2, x3, x4, x5. Y acá estoy prediciendo x6 en base a x0, x1, x5. ¿Ok? Cuando yo uso que xt es igual a esto, lo que me termina quedando es que x6, es igual a 0,5 por x5 más epsilon 6. Entonces acá tengo la esperanza de x5 condicional a x0, x1, x2 y x5. ¿Qué me da eso? X5, porque bueno, si yo ya sé X5, ¿qué voy a poner? Ese valor. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Buenísimo. O sea, sería eso. O sea, T es un número en particular, que es el hasta dónde tengo info. Y T más 1 es el que sigue, que es el que quiero predecir que no lo conozco. ¿Sí? Entonces, volvamos a las T. T más 1, T... T más 1, T más 1, T más 1 y T. ¿Ok? Entonces, acá me queda xt, me queda esa porque es justamente una de las que están acá adentro. ¿Sí? Es una función de esas. Y acá, creo que en clase lo había mencionado. Creo que hice eso, de hecho. Era la propiedad de la constante. ¿No? Pasa que no es una constante. Puede ser que haya hablado en clase de pensar en esto, en que x0, x1, x0 depende del anterior y de epsilon 0, porque cada xt depende del epsilon correspondiente, y del x anterior. x1 depende de x0 y de epsilon 1. Esto creo que en algún momento lo hemos hablado. Xt depende de xt menos 1 y epsilon t. Y este depende de epsilon t menos 1. T menos 1. Y xt más 1 y epsilon t más 1. O sea, cada uno depende del error o de lo que se llama la innovación de su propio periodo y del x anterior. Pero como todos estos son independientes, ¿sí? Y acá digo, acá en x flecha tengo todos estos. Estos son los que están en x flecha. Y este es independiente de todos estos y solo afecta recién en xt más 1. O sea que va a afectar a xt más 1 y a los que sigan, porque xt más 1 va a afectar a x2. O sea que tengo un caminito de acá. ¿Sí? Pero de acá para allá no. Y estos entre sí son independientes. ¿Sí? Entonces este y este son independientes. Este y todos los demás, digamos, son independientes. ¿Eso lo charlamos? Creo que alguna idea sí la habíamos charlado al principio del curso,
o no me acuerdo si salió el ejercicio. Y lo vamos a usar mucho ahora después de series de tiempo. La idea básica es que si tengo un término del proceso, un X, y un error que es posterior, son independientes. ¿Sí? O sea, como que X, T y epsilon S son independientes si S es más grande que T. Es decir, si el error está más adelante en el tiempo que T. En este video está perfecto. Creo que eso lo dijiste en la clase 20. La clase 20, perfecto. Después seguro lo dije de vuelta. Pero bueno, si no, la idea es esa, digamos. Que siempre que tenga un error que está más adelante en el tiempo que las X, entonces en ese caso son independientes. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ahora vemos cómo lo usamos, pero ¿está claro? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, cualquier cosa véanlo ahí. Entonces, teniendo en cuenta esa propiedad, tengo que epsilon t más 1 y x flecha, que son todas x anteriores a t más 1, si es en el mismo momento ya no vale. Si acá hice un xt más 1, o sea, esto fuera epsilon t, ya no vale. Pero como no hay ningún momento anterior, como son todos anteriores, digo, son independientes. ¿Qué pasa si tengo esperanza de i condicional a x donde y x son independientes? Bueno, la propiedad lo que dice es que básicamente esto es la esperanza de. O sea, si condiciono algo que es independiente es lo mismo que si no condiciono. O sea, como para que entiendan que tiene lógica la propiedad más allá de cómo se demuestra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, usando todo eso me queda 0,5 por xt, dijimos que esto daba directamente xt, más y ahora que me va a quedar la esperanza de epsilon t más 1 justamente por la independencia. ¿Sí? ¿Cuánto es la esperanza de epsilon t más 1? Bueno, todos los epsilon tienen esperanza 0, esto es para todo t, ¿no? Que es parte de la definición de que es un ruido blanco. ¿Sí? Así que eso tiene esperanza 0, así que me da que el predictor óptimo para xt más 1 es 0,5 xt. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Ahora vemos los que siguen, pero ¿está ahí alguna duda? El punto C, ahora lo hacemos. Hagamos el B y ahora después vemos cómo sería el C. Vamos al B para entender primero el C. O sea, el resultado que tenemos hasta ahora es que xt más 1, el predictor óptimo es 0,5, que el predictor óptimo, que por otro lado es la esperanza de xt más 1 condicional a x flecha, es 0,5 por xt mayúscula. ¿Ok? Ese es el resultado que tenemos hasta ahora. En el punto B me piden el predictor óptimo, pero para xt más 2. ¿Sí? Óptimo. Más 2, óptimo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, por definición va a ser la esperanza de xt más 2 condicional a x flecha. ¿Sí? ¿Quién es xt más 2? ¿Cómo lo puedo expresar? Me voy acá. ¿Qué va a ser? 0,5 por x, ¿cuánto? T más 1. T más 1, ¿no? Se le pongo T más 2 acá y el resto 1 me queda T más 1. ¿Y el epsilon? Sí, el T más 2. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Qué hago ahora? Lo mismo de antes. Uso la linealidad, o sea que separo. Me queda 0,5 por la esperanza de xt más 1 dado x flecha
más la esperanza de epsilon t más 2 dado x flecha. Esto, ¿qué digo? Eso es 0. Eso es 0, porque de vuelta, el epsilon está más adelante que las x van hasta t y el epsilon está en t más 2, o sea que esto es la esperanza de epsilon t más 2, que por ser un ruido blanco es 0. ¿Sí? Y acá me queda 0,5 por la esperanza de xt más 1 condicional a x, pero eso ya lo hice, ¿no? O sea, esto sería 0,5 por... ¿Y esto qué es? Esto es el predictor óptimo de xt más 1. Es esto. Lo dice acá. La esperanza del ruido blanco es 0 solamente si el t es mayor. No, la esperanza del ruido blanco es 0 siempre. O sea, es una de las propiedades que lo definen como ruido blanco. Si el ruido blanco significa que todas las variables del proceso tienen esperanza 0, que todas tienen la misma varianza y que están incorrelacionados. Que todas las covarianzas entre dos distintos son 0. ¿Sí? Lo que sí es cierto solamente si el error está, es más, el tiempo del error es mayor al de las t, digamos, mayor al de las x, es lo de que sean independientes. ¿Sí? Porque si no, por ejemplo, epsilon 1 no es independiente de esto, ¿sí? Porque tiene dependencia con x1 y también con todas las que siguen. ¿Sí? Pero lo que sí sale, lo que sí estoy usando es, por el hecho de que sea t más 2 y no, por ejemplo, t o t menos 1, es que son independientes. Y por eso la esperanza condicional es lo mismo que la esperanza sin condicional, porque todo esto no afecta. Ahora, después, para cualquier epsilon, la esperanza es 0. ¿Ok? O sea que fíjense que lo que me da acá es que el predictor óptimo de xt es 0, de xt más 1 es 0,5 por la x anterior. ¿Sí? Que la tengo, sí que es un dato. O sea, es algo que puedo observar, mejor dicho. Y el predictor óptimo de xt más 2 es 0,5, pero no es 0,5 por xt más 1. Porque fíjense, yo no puedo decir que la respuesta es 0,5 por xt más 1. ¿Por qué estaría mal esto? ¿Por qué no tiene sentido definir como un predictor a 0,5 por xt más 1? Porque no sé el valor, eso sería el sentido. Y en términos... Porque no sé el valor de xt más 1, ¿sí? Y en términos teóricos... Sí, ahora lo escribo, es eso. Y en términos teóricos es porque no es un predictor, no es una de las cosas que estoy considerando como predictores. Esto no está acá. ¿Sí? Porque es una función pero que no es una función de estas variables. ¿Se entiende? O sea, por eso esto no es un predictor. ¿Sí? O sea que no tiene sentido escribir eso. Lo que sí es un predictor es esto. 0,5 por el predictor de xt más 1. Porque el predictor de xt más 1 sí es una función de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me da, si lo quiero más explícito? Y sí, es 0,5, como pusieron por ahí, por esto que es, a su vez, 0,5 por xt. O sea que es 0,5 al cuadrado por xt. ¿Sí? O sea, 0,25, pero lo pongo al cuadrado para dar el patrón que se va formando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando hago en t más k? Okay. Vamos a ver eso. Siempre los predictores tienen que ser acá, en x0 xt. En este caso me están diciendo, no, con xt te alcanza, pero tiene que ser una función de estos. Si es solo función de xt, está bien. Lo que no puede ser es función de algo que no está metido acá. ¿Se entiende? O sea, si me hubiese quedado 0,5 xt menos 0,7 xt menos 2, está bien también. ¿Se entiende? Pero bueno, si depende solo de xt, está incluido. Buenísimo. Fíjense que incluso yo estoy considerando cosas no lineales y las respuestas me están dando lineales. Básicamente porque el proceso, la relación entre las variables es lineal. Está bien, o sea, no importa si no estoy usando toda la potencia de esto. El mejor es si el mejor es este, uso este. No voy a usar uno más complicado para complicarme. ¿Sí? Si el mejor es este, no importa que sea no lineal. Aunque sea lineal. Aunque sea lineal, bueno, es una función de estas cosas. ¿Ok? Aunque si me diera una constante, también, si es el óptimo, no importa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con xt más k, que es el punto C? Bueno, misma idea. Les dejo, repitan ustedes el procedimiento si no tengo que escribir tanto, pero si repito todo el procedimiento, lo que me va a dar es esta relación.
en general, xt más k, esto para k mayor o igual a 2, xt más k, el predictor óptimo, es 0,5 por el predictor óptimo del anterior, xt más k menos 1. Que a su vez es 0,5 por el predictor óptimo del anterior, que a su vez es 0,5 por el predictor óptimo del anterior, y así voy hasta que llego al de xt más 1, que es 0,5 xt. Escríbanlo, pero es la misma idea, tengan cuidado con cómo quedan los subíndices, mismos argumentos, y básicamente iterando a que se llega a que esto es 0,5. Fíjense que acá me quedó para xt más 2, 0,5 al cuadrado. Si quieren hagan uno más para convencerse, no hace falta que lo prueben por inducción, si tienen ganas háganlo, pero se ve clarísimo lo que está pasando acá. Entonces básicamente que tendría quedando 0,5 la k por xt. Fíjense que todos estos predictores solo dependen de xt. Bueno, no importa. Está bien, si es el óptimo, es el óptimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué sirve esto, digamos, en la práctica? ¿Sí? Como para que también se vayan un poco con eso y no seas pura teoría. Supongamos que yo tengo una serie de datos, ¿sí? Qué sé yo, 100 datos, que son los valores en el tiempo, a periodos regulares, de una cierta variable económica o lo que fuera, ¿sí? Y supongamos que tengo motivos, y esos tengo motivos tienen que ver con algo que se llama metodología de Cox-Jenkins, que es la parte de series de tiempo que no vamos a llegar a ver, o por lo menos a evaluar. Yo voy a seguro subir un video y después si quieren lo podemos charlar en algún momento. Pero supongamos que yo tengo motivos, que yo hago un estudio de esos valores, yo tengo los numeritos, ¿sí? Puedo hacer cuentas con eso. Puedo en particular analizar lo que llaman los correlogramas, que en las clases que vienen van a enterarse de qué se tratan. Y puedo darme cuenta que por cómo son esos correlogramas y algunos detalles más, tiene sentido asumir que la forma de este proceso es así, solo que probablemente no vamos a saber que acá es un 0,5. Vamos a ver que acá es algún valor. Fin. ¿Sí? Pero tiene sentido por el análisis que yo hago de esa serie, que es parte de esa metodología que yo les digo, tiene sentido asumir que esos valores, que esos números que tengo, fueron generados por un proceso estocástico que tiene una forma como esta. ¿Sí? Si yo llego a eso, lo que voy a hacer es estimar phi. ¿Cómo? Con un estimador de escala, ahí podrían ser estimadores de máxima de similitud o incluso de mínimos cuadrados en este caso. ¿Sí? En otros procesos más complicados se complica más, pero normalmente tampoco hay que preocuparse mucho porque eso lo hace la computadora, básicamente. ¿Sí? Ese es el segundo paso, estimación. Yo voy a estimar phi. Y una vez que estime phi, pongámosle que phi me da 0,5, o a lo mejor me da 0,49, no importa. Pongámosle que me da 0,49. Lo que me dice esta fórmula, primero tendría que chequear que en base a esa estimación que obtuve, todavía tiene sentido, seguir suponiendo que la forma es esta. Si aparecen cosas raras, yo tendría que decir, no, capaz que no era así, tiene una forma más complicada, pero supongamos que tiene sentido, entonces me convenzo de que, si bien este no es el modelo, la forma real del proceso, por lo menos es una forma aproximada porque es la estimación, lo que me está diciendo es que si ahora yo tengo estos números, x0, x1, xt, que pueden ser 0,2, 1,3, 0,9, etc. Y xt, no sé, 1,5. Y que si yo quiero estimar xt más 1, es decir, el que le sigue a este último que tengo, por ejemplo, si esto fuera x10, supongamos que quiero estimar x11, no estimar, predecir x11, ¿qué cuenta voy a hacer? Bueno, 0,5 por x10. Perdón, 0,5 no, 0,49 porque le cambié el valor. 0,49 por x10. ¿Cuándo va a ser eso? 0,49 por 1,5. Y esa va a ser mi predicción. Si yo quiero estimar x12, ¿qué voy a hacer? Bueno, 0,49 por este valor. O sea, 0,49 al cuadrado por 1,5. Si yo quiero estimar x13, voy a hacer 0,49 cubos por 1,5. ¿Sí? Y ahí voy a predecir los próximos valores, ¿sí? del proceso, los que todavía no conozco. ¿Sí? Incluso se define un error, se puede definir el llamado error de predicción, que tiene una cierta varianza, y en base a esa varianza se puede hacer un intervalo de confianza, con lo cual yo no solo predigo los valores, sino también un intervalo. Normalmente cuando uno hace eso en la computadora, lo que se ve es un grafiquito así. Yo tengo 0, 1, 2, hasta 10, 11, 12, y lo que yo tengo son los valores de la serie,
los que observé. X10 es este 1,5 que tengo. Y a partir de ahí tengo los valores predichos, ¿sí? El que sigue es este 0,49 por 1,5. El que sigue es este. Sí, a veces vienen unidos con una línea para facilitar la visualización. Y después viene acá todos los valores predichos, que incluso los podemos marcar en otro color. ¿Sí? Como que esta parte ya es la predicción. Y además normalmente viene acompañado de unas bandas de confianza, ¿sí? Para decir en realidad, hasta acá llegué y a partir de ahí voy a estar entre acá y acá, a partir de acá voy a estar entre acá y acá, etc. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve, digamos, todo esto? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer estas cuentas? Pero esta cuenta, ¿sí? Acá podríamos poner, en vez de 0,5 en el caso general, phi o phi estimado, esta cuenta vale para un proceso con esta forma. Si el proceso es más complicado, vale otra cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para esto es que sirve esto que estamos viendo de teoría de la predicción y lo que viene después de procesos ARMA. Así que es para poder darme cuenta qué forma tiene el proceso y qué parámetros tengo que estimar. ¿Ok? Me fui un poco más allá del ejercicio, pero quería comentar eso para que vean también cuál es el sentido de hacer, de todo esto y de ver esto. ¿Alguna otra cosa acá? Lo de ecuaciones en diferencias, que hubo como un repasito, pero con un agregado que fue esto de escribir términos de operadores de lags, de rezagos, en vez de operadores hacia adelante. ¿Se entendió? Porque después en las próximas clases vamos a usar todo el tiempo esas ideas. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Se entendió? Listo. Ok. Bueno, ¿de esta guía alguna otra cosa? Si no, díganme si hay alguna duda con algo de simulación. ¿Podemos hacer el 4 de la guía de simulación? Ok, a ver. O sea, sin generar los números en R. Sí, o sea, plantear cómo ¿qué sería cuenta habría que la hacer? solución. Claro. En R, si quieren generar los números pseudo-aleatorios con distribución normal 0,1, tienen que usar R norm. Sí, sería R, o sea, norm. Esta buena. Norm. Sí, R norm y la cantidad que quieren generar, no sé, 100.000 o 1.000.000, lo que sea. Y eso les va a tirar, eso les genera un vector de este tamaño con esa cantidad de números pseudo-aleatorios con distribución normal 0,1. Ok, hay dos integrales que me piden, ¿sí? Usando esto. No usando uniformes, sino usando esto. Una es la integral entre 0 y 1 de e a la menos x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Hay que, como, darse un poco de maña para armarlo. ¿Qué ven de ese e a la menos x cuadrado sobre 2? ¿A qué le suena? O sea, tenemos que tratar de escribir esto en términos de algún parámetro o alguna probabilidad de algo de la instrucción normal. ¿Le suena algo de ese e a la menos x cuadrado sobre 2? Debería. Es la normal 0,1. Claro. La densidad de la normal 0,1. Sí, claro, es la densidad de la normal 0,1. Salvo porque le falta algo. Claro, sin el 1 sobre raíz de 2pi. Exacto. O sea, la densidad de una normal 0,1, a veces uno normalmente le escribe con z cuando es la normal 0,1, pero no importa, la letra no importa. La densidad de una normal 0,1 es 1 sobre raíz de 2pi por e a la, porque acá sería por la varianza o por el desvío fuera de raíz, pero es 1, por e a la menos x cuadrado sobre 2. ¿Ok? Para todo x, en este caso. ¿Sí? Entonces, si yo esto le agrego el 1 sobre raíz de 2pi, que lo puedo multiplicar y dividir, raíz de 2pi, 1 sobre raíz de 2pi, por e a la menos x cuadrado sobre 2, donde x acá,
Básicamente estoy diciendo es, bueno, raíz de 2pi, no importa, por la integral entre 0 y 1 de la densidad. Y esa integral entre 0 y 1 de la densidad, ¿qué me da? Si yo hago esta cuenta, ¿qué representa esta integral? ¿Para qué sirve integrar una densidad? La densidad sola, no sin multiplicar por x ni nada, que me daría otra. ¿Para qué me serviría estimar la densidad? Para integrar la densidad entre tanto y tanto. Esto es, digo, para que por ahí no se complique la cosa. Esto es estadística 1. 2 seguro y 1 seguro que también. Integro la densidad y ¿qué me da? Exacto, es la probabilidad de que la variable caiga entre 0 y 1. ¿Ahí estamos? O sea, esa integral que yo quiero calcular es igual a la raíz cuadrada de 2pi por la probabilidad de que esta variable con distribución normal estándar caiga entre 0 y 1. ¿Estamos ahí? ¿Cómo hago? Usando 10.000 números, 100.000 o los que sean, que precisamente tienen distribución normal estándar. Digo, el detalle acá es que estos vienen de esta distribución. ¿Cómo hago para estimar esta probabilidad? ¿Sí? Bueno, es como una versión particular de la ley de los grandes números que es pensando en realidad se usa lo que se llama una función indicadora, pero básicamente es, tengo 100.000 números, ¿qué hago? Exacto, ¿sí? Me fijo la proporción de números que caen entre 0 y 1, o sea, lo que voy a hacer es, digamos, algo así como, número, digamos, ahora si quieren lo explico mejor, pero cantidad de números entre 0 y 1 y dividido n. Obvio que por raíz de 2pi, ¿no? Pero es un detalle. Esa sería la cuenta que hay que hacer. Exacto, hay que preguntarle acá de esto cuántos son están entre 0 y 1 y pueden usar condicionales y les hay que devolver un vector lógico que tenga verdaderos y falsos, y si suman esos valores lógicos, básicamente toma a los falsos como ceros y a los verdaderos como 1, o sea que esa suma es cuántos caen entre 0 y 1. ¿Sí? Eso por la ley de los grandes números converge a la probabilidad. O sea, esto no es igual, esto es aproximado. Por la ley de los grandes números, esta proporción muestral, digamos, converge a la probabilidad que queremos. ¿Sí? La manera de probarlo es usando lo que llaman la función indicadora del intervalo 0,1, pero no importa. Creo que intuitivamente está, además, también lo sabemos de la parte de estimación puntual, ¿no? Piensen que esa variable que me da verdadero o falso, o sea, que me da 0 o 1 en sí mismo es una Bernoulli. Cada una de estas observaciones tiene una cierta probabilidad de caer entre 0 y 1 y en teoría se supone que son independientes entre sí. Y la probabilidad es siempre la misma, con lo cual esto es como si fuera como una especie de binomial 100.000 P, donde P es esto. ¿Sí? Por eso este promedio o esta proporción muestral me da la probabilidad. ¿Se entiende? Obvio había que darse cuenta de que ese E a la menos x cuadrado sobre 2 tenía que ver con la distribución normal. Sin eso no había mucho para hacer. ¿Alguna duda con eso? Fíjense que estamos, no sé si, creo que la mayoría, no sé, no me acuerdo si alguien había hecho numérico, pero fíjense que en numérico, si alguien ya lo hizo, aprenden otros métodos numéricos para calcular esto. ¿Sí? El método de la regla de los trapecios, la regla de Simpson, cuadratura, no sé qué cosas habrán visto, pero hay métodos para estimar esto. ¿Sí? Que son métodos determinísticos, siempre es lo mismo. Acá estamos usando la probabilidad de la estadística para tratar de encontrar también una estimación, aproximar el valor de esa integral. O sea, yo genero esta cosa, hago esta cuenta y básicamente me está dando el resultado de la integral. ¿Sí?
es bastante práctico en general. Si le pongo muchos números, sobre todo si no necesito demasiada precisión, porque acá lo que no tenemos es una medida clara de la precisión, ¿sí? De la precisión de la estimación. ¿Hasta ahí alguna duda? En el B me piden... No, ahora bien, me costó plantearlo así, digamos. Te faltó ver probablemente que esto Pero, tenía que ver con la densidad de la normal. sí. O sea, vi que tenía que ver con la densidad normal, pero no sabía cómo seguirlo para que quede así con esa fórmula. Claro. Bueno, y acá podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos meter el raíz de 2pi, o sea, también tengo como esto, solo que me está sobrando esto. Pero pensemos un poquito. Tengo de vuelta una variable normal, 0, 1, y si hago esto, le meto el 1 sobre raíz de 2pi acá para que me quede junto con esto. Lo que tengo es raíz de 2pi por la integral entre menos infinito más infinito de x cuadrado por la densidad. ¿Y qué sería ese x cuadrado? La integral, ahora sí, de menos infinito más infinito, que es todo el soporte. ¿Qué sería toda esta integral? La esperanza de x cuadrado, Es la esperanza de x cuadrado, la exactamente. normal. La esperanza de x cuadrado de la normal, es decir, es el momento de orden 2. ¿Sí? De la normal. Entonces, es la esperanza de x cuadrado. Con lo cual me queda que es raíz de 2pi por la esperanza de x cuadrado. Obvio que si yo sé cuánto es la esperanza de x cuadrado, en una normal estándar, que de hecho lo sé, porque lo puedo despejar, porque en realidad, si es normal estándar, la esperanza es 0, o sea que no solo es la esperanza de x cuadrado, no solo es el momento de orden 2, sino también es la varianza en este caso. No en general, pero en este caso sí. Entonces, si es la varianza de una normal 0, 1, esto es 1. O sea que esta integral da raíz de 2pi. ¿Ok? Pero supongamos que no se dan cuenta de eso y tienen que hacer la cuenta. ¿Cómo lo van a aproximar? ¿Qué cuenta van a hacer con estos datos? Recuerden que lo que teníamos por ley de los números era que el promedio, la g de x bajo ciertas condiciones, converge a la esperanza de g de x. Este era el resultado que usamos. ¿Qué tendría que usar para estimar, para aproximar la esperanza de x cuadrado? ¿Una idea? Este x cuadrado sería mi g de x. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo que hacer es el promedio de las x cuadrado. Pero los cuadrados que observo, tengo que hacer 1 sobre n por la suma de las x cuadrado. De las x son estos valores. O sea, tengo que elevarlos al cuadrado y a esos valores tocarles el promedio. ¿Sí? Y eso, por la ley de los grandes números, va a ser parecido, tiene que converger con probabilidad de realidad a la esperanza de x cuadrado. ¿Se entiende? O sea que esa sería la cuenta que hay que hacer en este caso. ¿Alguna duda? Y ahí, ¿cómo entrarían los números aleatorios que generamos? A esos números son a los que vos vas a elevar al cuadrado. O sea, vas a tener en ese vector, en vez de, te van a quedar un vector con 100.000 números, pero van a ser los originales elevados al cuadrado. Y de esos 100.000 números que te quedaron, que después de elevar al cuadrado vas a hacer tomar el promedio. Que sería esto. Ah, ¿Se ok. entiende? Ese promedio
por la derivada de los números va a converger a la esperanza de x cuadrado. O sea, si querés pensar que x cuadrado es una nueva variable, y entonces, bueno, te haces, como son los originales al cuadrado, pasas al cuadrado y después tomas el promedio de esos números. Convergen a la esperanza de esa variable. ¿Se ve eso? ¿Cómo sería? O sea, esto lo tendría que elevar al cuadrado, ¿sí? Y a todo eso le tendría que tomar el promedio, que es min, el comando. ¿Sí? Y después lo tendría que multiplicar por la raíz de 2pi. QR 2pi. Eso debería dar aproximadamente el valor de integral. ¿Sí? Que básicamente va a ser 2pi, raíz de 2pi. ¿Sí? Incluso si quieren jugar un poco con esto, como sabemos que esto en realidad es 1 porque es una normal 0,1, sabemos que el valor de integral es raíz de 2pi. Entonces, si hacen algún despeje, lo que pueden usar es este valor, que habría que ver, no sé, qué cuenta hay que hacerle, para aproximar pi. ¿Sí? Si quieren, jueguen con eso, no sé, si les divierte, si no, no. ¿Algo más? ¿Algo más de alguno de los temas? Chequen a ver si hace falta algo más. Si no, mientras tanto voy recordando. Viernes, día 7, que ahora la subo, clases 21 y 22. ¿Sí? Y hasta allí entraría en el final. Martes que viene dejaríamos la clase para consultas. ¿Sí? Previas al final. La clase que estaba prevista. Ah, perdón, 20-21 entonces. A ver, sí, perdón, sí, claro. Vamos de vuelta. Para el viernes, clase 20-21, guía 7. Eso, y hasta ahí entra. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda más? Si no, estaríamos. Bueno, listo entonces. Nos vemos el viernes. ¿Ok? De nada, que anden bien. Exacto. Vayan a eso. De nada a todos y todas. Nos vemos el viernes. Que anden bien. Saludos.